Bueno chicos, ahora en este video vamos a ver el último aspecto a estudiar de una función cuadrática que es el concepto de máximo o mínimo, ¿sí? Por ahora solamente lo vamos a estudiar para una función cuadrática y ya después, cuando estemos en derivadas, vamos a poder estudiar máximo y mínimo de funciones más complejas, ¿sí? Entonces, seguimos en el mismo contexto. La fórmula, la función es ax cuadrado más bx más c con a distinto a cero, ¿sí? A, b y c números reales. Entonces, como pudimos apreciar en el ejemplo anterior, era el gráfico de una forma así y tenía el vértice acá. Pero también por la definición, si el a es menor a cero, el gráfico va a ser así, donde el vértice va a estar aquí, ¿sí? Y el vértice va a estar acá en el otro caso. Entonces uno viendo esto, imaginándose que este es el bosquejo del gráfico, uno puede intuir de que justo acá en el vértice la función tiene un valor mínimo, porque la función va decreciendo, decreciendo, decreciendo hasta llegar acá. Y después vuelve a subir. Entonces justo acá en el vértice se alcanza un mínimo valor, en este caso, cuando el a es mayor que cero. Y cuando el a es menor que cero, la función va subiendo cada vez más hasta llegar al vértice y posteriormente baja. Por lo tanto, alcanzaría un valor máximo ahí, justo en el vértice, y después f va a ir decreciendo nuevamente. Esa es la idea intuitiva. Entonces ahora lo vamos a formalizar, que es exactamente esto que está escrito acá, y lo vamos a hacer de la siguiente manera, análoga a como fue en el resumen semanal. ¿Sí? Nuevamente se distinguen dos casos. Entonces, si a es mayor que cero, entonces f alcanza un valor mínimo, un valor mínimo, ¿en dónde? Si nosotros recordamos el dibujito, va a alcanzar un valor mínimo aquí, justo aquí. Entonces, si esto está, no sé, por ejemplo, graficado así, este valor, ¿cuál va a ser? Sería el valor de x, ¿cierto? ¿Y cuál sería el valor de x en este caso? Sería la abscisa del vértice. Y la abscisa del vértice es menos b partido por 2a. Es justamente en el vértice donde alcanza el valor mínimo. Y la abscisa del vértice es menos b partido por 2a. Entonces, f, o si quieren llamarle f de x, alcanza un valor mínimo cuando x vale menos b partido por 2a, o sea, en la abscisa del vértice. ¿Sí? Lo voy a colocar acá de todas maneras, abscisa de vértice, de v, ¿sí? Cuyo valor es f de menos b partido por 2a. ¿Sí? O sea, una cosa es saber cuándo alcanza el mínimo valor. ¿Cuándo lo alcanza? En x igual a menos b partido 2a. ¿Y cuánto valor alcanza? O sea, ¿cuánto vale eso? Eso es f de menos b partido 2a. Y eso es la ordenada o la altura del vértice. ¿Sí? Y además, en este caso, cuando el a es mayor a cero, la curva ya sabemos que es así, y aquí está el vértice y aquí se va a alcanzar el mínimo, pero no hay máximo. Si se encuentra esta curva crece después indefinidamente. Entonces, no hay máximo en este caso. No hay valor máximo. Para este caso. Y de manera análoga, nosotros podemos copiar eso y pegarlo si queremos. De manera análoga se va a tener que cuando el a es menor que cero, que cuando la es menor que cero, entonces f va a alcanzar un valor máximo. ¿Sí? Entonces recordemos el dibujo, sería algo así, porque a es menor que cero, entonces en el vértice justo va a alcanzar un valor máximo y ahí vuelve a bajar. ¿Y dónde lo va a alcanzar? Nuevamente en la abscisa del vértice. ¿Y cuál va a ser el valor? Nuevamente va a ser la ordenada del vértice. Y en este caso no hay valor mínimo. No hay valor mínimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como la curva es así,
aquí está el vértice, esto va a ir disminuyendo indefinidamente. ¿Sí? Entonces, veamos un ejemplo. Es un ejemplo. Entonces, consideremos la función que ya teníamos desde el primer ejemplo. Esta función que está acá. Entonces, en este caso, como a era mayor que 0, entonces estamos en el primer caso aquí. La función que va a tener máximo o mínimo. Y como la es mayor que 0, acá dice que va a tener un mínimo. ¿Sí? Entonces f de x alcanza un mínimo. ¿En dónde? En x igual menos b partido por 2a. ¿Sí? Pero menos b partido por 2a en este caso, bueno, ya lo habíamos calculado antes, 6 partido por 2, eso es 3. O sea, acá son mínimos en x igual 3, cuyo valor, cuyo valor mínimo, cuyo valor mínimo es f de s, que es f de 3. Y f de 3 era menos 4, ¿sí? Que era la ordenada del vértice, eso ya lo habíamos calculado, ¿sí? Lo habíamos calculado previamente, pero bueno, lo podemos calcular de nuevo. Eso es reemplazar la fórmula 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 5, y eso da eh, menos 4. ¿Sí? Entonces ese es el valor mínimo que alcanza la función en este caso, y no hay valor máximo. ¿Sí? No hay valor máximo. O sea, una función cuadrática o tiene mínimo o tiene máximo, pero no tiene ambas al mismo tiempo. Entonces, esto en total, esta colección de videos sería los conceptos fundamentales de función cuadrática. ¿Sí? En la guía ustedes van a poder apreciar problemas de contexto de ecuación cuadrática, y en esos problemas de contexto generalmente se les pregunta por alguna cantidad máxima o mínima. ¿Sí? Y la función que ustedes van a construir algebraicamente va a ser una función cuadrática, por lo tanto va a tener un máximo o un mínimo, ¿sí? Dependiendo del valor de a, del coeficiente a en ese caso. En el próximo video vamos a ver un ejemplo de eso.